enfrenta una crisis sin retorno el derecho internacional. Es parte del análisis que les proponemos esta tarde en esta edición de Ampliamente, hablar del derecho internacional, sobre todo en este escenario mundial plagado de crisis, plagado de cambios geopolíticos, donde las grandes potencias parecen imponer su ley y su fuerza. Es preciso, por supuesto, analizar este tema fundamental para el sistema internacional y por eso a esta hora nos vamos a conectar con un especialista en Derecho Internacional, es abogado y profesor de esta materia, él es Marcelo Céspedes, ya ha estado con nosotros en Ampliamente, le saludamos hasta Brasil y con él intentaremos entender el fondo, ¿no?, de esta discusión alrededor del derecho internacional. Marcelo, qué gusto recibirte, gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. El gusto es todo mío, Anastasia. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Fíjate, Marcelo, que hay muchas discusiones, hay mucha preocupación sobre lo vertiginoso que está haciendo el cambio que está experimentando el sistema internacional. Se habla incluso de un cambio de época donde las potencias se van reajustando, se va imponiendo la fuerza de las grandes potencias. Lo hemos visto con la política exterior de Estados Unidos. Se habla también de zonas de influencia donde las potencias se reparten básicamente distintas regiones del mundo y en el medio de todo esto, por supuesto, la crisis que está enfrentando, que ha venido enfrentando el multilateralismo, Naciones Unidas y puntualmente el derecho internacional. Es importante además en este inicio de 2026 analizar y presentar un diagnóstico de estos debates alrededor del derecho internacional. Y tú como especialista, por supuesto, agradecerte que nos puedas ayudar y puedas ayudar a entender a la audiencia esta crisis, este estatus que está teniendo precisamente el multilateralismo y el derecho internacional. Bueno, la verdad que estamos viendo en el último tiempo, como bien marcabas, Anastasia, una crisis del multilateralismo. Es decir, hoy en día de lo que se habla, de lo que se lee, de lo que se escucha es una crisis del derecho internacional o dónde está el derecho internacional, ya que muchas veces estamos a la voluntad de grandes potencias que se manejan de acuerdo a sus intereses nacionales, ¿no es cierto? Esto yo creo que tiene que ver justamente con una parálisis que hay en los organismos internacionales y en el sistema multilateral. Es decir, muchas veces estos organismos, lo dijo recientemente Luis Almagro, ex secretario general de la OEA, dijo que muchas veces estos organismos internacionales están hechos para no actuar, para no operar. Y ante esta parálisis, lo que vemos es que los países o las grandes potencias eh, toman la iniciativa y aplican sanciones de forma unilateral y aplican sus intereses, muchas veces legítimos, muchas veces no, y van ejerciendo su poder en zonas de influencia que ellos mismos se reparten. Sin embargo, yo no creo que este sea el fin del derecho internacional público. El derecho internacional es un patrimonio de la humanidad, es justamente un límite que hay al poder del Estado y lo importante o lo que vale la pena destacar es que esperemos que estas excepciones que se están dando no se conviertan en una norma o en una regla general, porque de ser así estaríamos un poco ante la ley de la selva, ¿no es cierto? Que es justamente lo contrario al derecho internacional. Marcelo, también es importante destacar aquí que entendemos que el sistema internacional es un sistema anárquico en el sentido de que no hay jerarquía, digamos que no hay un ente superior que controla y dirige los estados y precisamente ahí está y radica la importancia del derecho internacional. Pero sin embargo, cuando uno empieza a revisar el accionar de las potencias, uno ve un doble rasero, ¿no? Las grandes potencias imponen el derecho internacional tal vez a los estados más débiles, pero no es aplicable a ellos. Entonces, ¿cómo se presenta este escenario donde pareciera que el derecho internacional pierde legitimidad o se adapta a los intereses de los poderosos? Bueno, justamente, el derecho internacional pone límites jurídicos claros, es decir, no todo vale, ni siquiera con buenas intenciones. Las sanciones unilaterales pueden ser discutibles, las multilaterales, adoptadas conforme al derecho internacional, no violan la soberanía de los estados. Ahora, el problema es, como bien marcabas, que al no haber un poder de policía que pueda ejercer la función sancionatoria, estamos ante una letra muerta, es decir, el derecho internacional, si no logra imponer sanciones de forma multilateral, es simple literatura.
nos quedamos con grandes principios, con la Carta de la ONU, con hermosos tratados internacionales, pero si no se puede sancionar su incumplimiento o controlar la aplicación del derecho internacional, estamos ante simple literatura y no tiene ningún valor, ¿no es cierto? De ahí la importancia de organismos multilaterales, como por ejemplo la ONU, la OEA u otros organismos regionales, que hay en otras partes del mundo también, ¿no es cierto? Ahora bien, Marcelo, ¿tú crees que se pudiese comenzar a hablar de una fragmentación normativa en el sentido de que un marco universal se pueda convertir en un derecho fragmentado de acuerdo a cada región o de acuerdo a la influencia de cada potencia en cada región? ¿Cómo ves que vaya a evolucionar todo este escenario? Bueno, al contrario, yo creo que la soberanía moderna, podemos decir, implica justamente someterse a reglas comunes. Y dentro de tanta crítica, si me permitís, Natacha, yo creo que muchas veces los estados, al intentar justificar sus acciones conforme al derecho internacional, lo que hacen es reconocerlo y reconocer el poder que tiene. Lo que puedo percibir que es donde estaría fallando, o mejor dicho, donde se necesitaría ajustar más, es justamente en las sanciones del derecho internacional. Esto de la parálisis de los organismos internacionales, cuando todas las potencias no se ponen de acuerdo, entonces cada una puede actuar por su lado. Y cuando actúan por su lado, no hay sanciones concretas o reales de la comunidad internacional de forma multilateral, que es lo que sería lo ideal, ¿no es cierto? Lo que vemos hoy es algo que se llama en las relaciones internacionales, un concepto más político de relaciones internacionales que tiene que ver con el realismo. Es decir, no tanto el idealismo, que fue lo que le da nacimiento a la ONU, a la Sociedad de Naciones en su momento, sino que el realismo. Es decir, cada país va a perseguir los intereses que tenga y va a poder conseguirlos de acuerdo a la fuerza que tenga para poder obtener esos intereses que ese país tenga. Que muchas veces esos intereses son intereses nacionales propios, no intereses de la comunidad internacional. Ciertamente, y fíjate que es importante lo que dices porque se habla mucho también de la necesidad de que la ONU se reforme, de que se adapte a las crisis mundiales actuales y sobre todo es el Consejo de Seguridad, ahí es donde está como el kit del asunto con respecto a la ONU, los países que lo integran, por supuesto las grandes potencias. Pero Marcelo, debemos hacer una pausa en esta conversación y al regreso me gustaría que abordáramos casos puntuales porque la verdad es que este 2026 ha comenzado movido y lo que se pone sobre la mesa es un gran desafío, no solamente para el derecho internacional, sino también para los organismos multilaterales. Entonces vamos a hacer una pausa en esta conversación que estamos teniendo con Marcelo Céspedes. Nos está ayudando a entender, dar un diagnóstico sobre el estatus, el derecho internacional, una discusión que sobre todo a principio de año se ha tenido mucho alrededor del mundo, puntualmente por la situación en Venezuela, esta incursión de Estados Unidos en el país que dio muchos titulares. Bueno, sobre esto vamos a hablar al regreso de esta pausa. Hacemos justamente una pausa y ya regresamos con más de este análisis en Ampliamente.